Ahí están esos hijos de puta malditos. Ya los agarraron, se llevaron a alguien. En Rusia finalmente comenzó la movilización masiva. En las redes cada vez aparecen más videos y fotos de redadas de las oficinas de reclutamiento militar contra hombres. Los agarran directamente de las calles y departamentos, los meten en camionetas y los mandan directo a la guerra. Vladimir Putin ignoró por completo el ataque masivo contra Moscú, aunque en el Kremlin presumieron el excelente y efectivo trabajo de la defensa antiaérea. Mientras tanto, los drones ucranianos en este mismo momento están atacando Moscú de nuevo. El jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, hizo un llamado a la diplomacia para poner fin a la guerra en Ucrania, pero de inmediato amenazó con aumentar la cantidad de ataques contra ciudades civiles de Ucrania y amenazó a Europa y a Ucrania con un ataque nuclear si los ataques contra Moscú continúan. Mientras tanto, Ucrania y Estados Unidos están llevando a cabo negociaciones secretas con los rusos sobre la congelación de la guerra en la línea actual del frente, y los europeos han presentado a los rusos un ultimátum abierto sobre cómo debe terminar la guerra. Y de esto ya han empezado a hablar incluso los funcionarios rusos. Me llamo Alexei Pechi y todos estos temas los vamos a discutir juntos en este episodio. Así que empecemos con el tema principal del día de hoy. La movilización en Rusia ha comenzado y además es forzada. En la región de Penza, en la Federación Rusa, comenzaron redadas con la participación de empleados de las oficinas de reclutamiento, quienes detienen a los hombres, los suben a autobuses, los llevan a las oficinas de reclutamiento y ahí los obligan por la fuerza a firmar un contrato con el Ministerio de Defensa de Rusia. Las redadas masivas de los reclutadores militares en Penza comenzaron el 18 de junio y, como escriben los habitantes locales, cito, en las calles hay redadas, las carreteras están bloqueadas, por toda la ciudad de Penza, las patrullas atrapan a los hombres, los agarran sin importar nada y sin documentos, incluso van por las zonas de casas de campo. En Kamenka metieron a casi 100 personas en un solo autobús. Y según los mensajes de los habitantes locales, también se realizaron redadas en la ciudad de Kuznetsk. A los hombres los detienen en las calles, los suben a los autos y se los llevan para que firmen el contrato. Para esto, incluso detienen automóviles y autobuses urbanos. Nuevamente, una cita de los chats locales. Están deteniendo a todos sin excepción, paran autos y el transporte público. A los hombres los suben y se los llevan para que firmen el contrato. Hay redadas por toda la ciudad. El jueves, les recuerdo, se notó la presencia de muchos militares en Penza y después se filtró un video en la red donde un grupo de mujeres intenta rescatar a unos hombres que habían sido subidos a un microbús. Se ha confirmado que el video fue grabado en la oficina de reclutamiento militar de los distritos Oktyabrski y Zeleznodorodny de la ciudad de Penza. Dígame, ¿por qué no llamar a una ambulancia para la persona que se siente mal? Dígame, ¿por qué no pedir ayuda? Dígame, ¿por qué no llamar a una ambulancia para la persona Que se siente mal, dígame. ¿Por qué? La ayuda no... Lesha, todo va a estar bien. Estoy rezando por ti. Lo sé. Leshka, Te amo. chicos, a ver, díganme. Todos firmaron el contrato voluntariamente. ¡Los obligaron! Digan, los obligaron, los golpearon, ¿fue voluntario o no? Simplemente recen a Dios, no lloren, eso es todo. Eso es todo, no lo dejes. Lioga, ¡Cierra la puerta! ¿Que no pueden dar 5 minutos? Ya fue suficiente. Se podría hacer de manera humana. Atrápenlo de manera humana. Ustedes los golpean. Sabemos que ustedes los han acabado. Entonces, ¿en qué son mejores? Ustedes. Ustedes aceptan, aunque no lo admitan. Ni siquiera pueden. No pueden dar ni 5 minutos de manera humana. ¡Ustedes! ¡Cállate tú! Estamos entregando todo. Vamos a ver cómo están allá. Chicos, vamos, respondan. Ustedes saben. Que la parte trasera no respondió. Quiten las manos. Subtítulos creados por Dosvidani. Dimator Sok Dosvidani. Ahora mismo deben llamar a la policía. Subtítulos creados por Dima Torsok. Subtítulos creados por Dima Torsok. Subtítulos creados por Dima Torsok.
Y ahora los habitantes locales se quejan de que la Oficina de Reclutamiento de Penza ha impuesto cuotas de movilización y que todos los hombres detenidos son obligados a firmar un supuesto contrato voluntario con el Ministerio de Defensa. Según los habitantes locales, en el barrio de la ciudad Sputnik, la policía va de departamento en departamento, saca a los hombres y los lleva a la movilización. También se observaron autos de la policía de tránsito y varias camionetas cerca del cine Sovremennik, en el centro de la ciudad de Penza. Ellos bloquean la carretera, detienen los autos y simplemente se llevan a los hombres. Y ahora, en las redes sociales, los habitantes de Penza preguntan a dónde huir y, lo más importante, cómo huir si las carreteras ya están bloqueadas. Y esta es solo la primera ciudad. También están apareciendo reportes sobre redadas similares en otras ciudades de Rusia. Por eso estoy seguro de que en los próximos días veremos cada vez más videos en las redes sociales sobre la movilización forzada masiva en Rusia. Y aquí, este comportamiento del Kremlin se puede explicar por el pánico. Vladimir Putin se apresura a enviar a la guerra a la mayor cantidad posible de hombres antes de que se lo lleven a él mismo. En este momento, mientras grabo este episodio, más de 300 drones ucranianos vuelan nuevamente sobre Rusia. Y al momento de grabar este episodio, ya se sabe que algunos de ellos han vuelto a romper el anillo de defensa de Moscú. Pero el presidente de Rusia, Vladimir Putin, lleva más de un día guardando silencio público, ignorando el ataque de drones más fuerte desde el inicio de la guerra contra Moscú y la región de Moscú. Como informan ahora los medios rusos, como resultado de esto, 17 personas resultaron heridas, un niño murió, un dron entró en un edificio residencial, en la capital se incendiaron 2 centros comerciales y hubo una explosión en la refinería de petróleo en Kapotnia. Y ayer todos vimos cómo la defensa aérea rusa simplemente derribaba drones. Pero lo importante es que no los derriba completamente en el aire. Los daña y estos caen sobre edificios residenciales, centros comerciales y así sucesivamente. Además, esto está documentado. Se ve claramente cómo vuela el dron ucraniano y cómo un misil de la defensa aérea rusa lo impacta. Pero el dron no explota en el aire, simplemente cambia de trayectoria y cae sobre edificios residenciales, centros comerciales, carreteras y así sucesivamente. Continuación. Continuación. ¿A dónde voló? Continuará. Continuación. Continuación. El día del ataque, cuando el cielo sobre Moscú se cubrió de humo negro y en la región hubo lluvias de combustóleo, Vladimir Putin pasó el día en Kazán en la cumbre de la OCEAN. En su discurso hablaba sobre la construcción de un mundo multipolar, sobre el comercio en monedas nacionales y así sucesivamente, y además se reía mucho en ese foro. Y después de eso no hubo ninguna reacción pública de Vladimir Putin ante ese ataque aéreo. Decidió simplemente guardar silencio y anunciarle a todos los rusos que no pasó nada. Los ataques ucranianos a Moscú el 18 de junio revelaron los puntos débiles de la defensa antiaérea rusa. Y los llamados blogueros militares rusos, después de los ataques, empezaron a criticar abiertamente la censura y la incapacidad de las autoridades rusas para proteger a la población de las consecuencias de la guerra. Como escribe el Instituto para el Estudio de la Guerra, un bloguero militar ruso en su publicación, que posteriormente fue por alguna razón eliminada, declaró que las tropas ucranianas lograron causar daños significativos a pesar de los sistemas de defensa antiaérea altamente efectivos de Moscú. Y él subrayó que Ucrania está llevando la guerra en este momento a las regiones de la Federación Rusa muy lejos de las zonas fronterizas. Y por eso declara la necesidad de reforzar la defensa antiaérea alrededor de las instalaciones en todo el país. Pero, ¿qué hacer si simplemente ya no hay suficientes de estos sistemas de defensa antiaérea?
Otro llamado bloguero militar ruso criticó a los medios rusos por minimizar significativamente la importancia de estos ataques en sus publicaciones. Según él, quienes se han alejado del pueblo controlan los medios estatales y han creado una realidad falsa donde todo está bien, pidiéndoles que informen los hechos con precisión. Dice que, en realidad, no todo está bien. Otro llamado bloguero militar Z agregó: dijo que Rusia necesita cambiar su enfoque, de lo contrario, los informes oficiales estarán aún más alejados de la realidad que ahora. Una vez más, criticó a los medios estatales por informar sobre la llamada Operación Militar Especial, que está lejos de la realidad y que, según ellos, solo afecta a Ucrania y no a Rusia. Y también por descartar los informes sobre el movimiento de los ucranianos en el campo de batalla como noticias falsas. Él dice: muchachos, esta guerra ya está en Rusia desde hace tiempo, no está en Ucrania, ya está en Rusia. Además, basta de mentir sobre el supuesto avance constante y diario del ejército ruso en el frente. Y el corresponsal militar ruso señaló que ahora los rusos pueden ver con sus propios ojos que las declaraciones de los propagandistas de que todo va bien no corresponden a la realidad. En Rusia, por cierto, ninguno de los canales de televisión transmitió ni mostró esto, ni mostró ningún reportaje especial sobre el ataque a Moscú, nadie. Todos simplemente guardaron silencio e hicieron como si nada hubiera pasado. En lugar de eso, se concentraron principalmente en la necesidad de castigar a los propios moscovitas que grababan en video y subían a la red los ataques y sus consecuencias. Ahora están atrapando a todos esos moscovitas, los meten en los furgones policiales y los llevan al centro de detención preventiva. Dicen que no se podía hacer eso. Y mientras tanto, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró con orgullo que, a pesar de todo, a pesar de todas esas imágenes de Moscú, el sistema de defensa antiaérea ruso está mostrando excelentes resultados. Y mientras tanto, durante el día 19 de junio, aparecieron imágenes de cómo los drones ucranianos vuelven a atacar Moscú por segundo día consecutivo. Las autoridades locales informan regularmente sobre la actividad de la defensa antiaérea en el cielo sobre la capital de la Federación Rusa. Y ahora los observadores ya hacen comentarios irónicos sobre Moscú. La estabilidad ahora consiste en la presencia de drones en el cielo, ya que los rusos y los habitantes de Moscú eligieron a Vladimir Putin, quien ha traído la guerra a sus hogares. Pero para desviar la atención de los rusos del tema de los ataques a Moscú y de la movilización, en el Kremlin decidieron volver a amenazar a Ucrania y Europa. Dicen: sí, claro que tenemos problemas, pero ahora vamos a volver a sacar, por ejemplo, el tema de un ataque nuclear. Y todos los moscovitas volverán a aullar en un arrebato de éxtasis y orgullo diciendo: ahora sí les vamos a mostrar, ahora nos vamos a vengar por Moscú. Bueno, y aquí pasamos a la segunda parte del programa, donde vamos a discutir la perspectiva de negociaciones para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania. Aquí hay puntos interesantes a los que definitivamente vale la pena prestar atención. Pero amigos, antes de que pasemos a la segunda parte, les pido que se suscriban a este canal de YouTube, den like y por supuesto escriban cualquier comentario en este video. Esto ayudará mucho a promover el contenido en YouTube. Les estaré muy agradecido por eso. Además, amigos, lancé el llamado Club Cerrado Pechi Insight. Es un canal privado de Telegram separado, al que solo tienen acceso los suscriptores de mi Patreon. Y ahí, junto con ustedes, discutimos diferentes temas. Yo respondo a sus preguntas. Además, consulto con ustedes sobre qué tema elegir para el próximo episodio. En fin, si quieren unirse a este club privado y discutir conmigo diferentes noticias y temas, suscríbanse a Patreon. El enlace está en la descripción de este video. Y ahí recibirán el enlace al canal privado de Telegram, donde pueden participar en la creación de contenido para este canal de YouTube. Si solo quieren apoyar económicamente a este canal de YouTube una sola vez, en la descripción también encontrarán los datos y formas de hacerlo. Se los agradeceré mucho. Y suscríbanse a mis redes sociales: Instagram, TikTok, Facebook y también al canal abierto de Telegram. Todos los enlaces están en la descripción de este video. Bueno, seguimos adelante. Recientemente, Vladimir Zelensky reconoció abiertamente que la tarea de Ucrania para este invierno es lograr un alto al fuego en el frente, y por eso hay que aumentar la presión sobre Rusia desde todos los lados, en todos los frentes. Y hoy, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que los países de la Unión Europea están muy equivocados al pensar que el diálogo con Rusia debe construirse desde una posición de fuerza.
Esta declaración nos revela en general la diplomacia europea y de qué se ha estado negociando en Europa durante este mes. Y todo esto terminó de concretarse cuando lo acordaron con Trump, y Trump lo apoyó. Más adelante les daré información sobre cómo está reaccionando Moscú a todo esto. Así es como lo declara Peskov. Este es el error más grande. Si se debe a cierta incompetencia, a su desinformación o a su estupidez, no lo sabemos con certeza, pero es un hecho. Europa, para participar en las negociaciones, necesita familiarizarse con la situación real, en particular en el conflicto ucraniano. Kiev se encuentra en una situación muy difícil, sin embargo, sigue manteniendo una postura que no está orientada a las negociaciones. Al mismo tiempo, el portavoz del Kremlin declaró que las negociaciones con el país agresor, es decir, con Rusia, desde una posición de fuerza, supuestamente no llevan a nada. Y también anunció nuevos ataques contra objetivos en Ucrania. Dice que van a intensificar los ataques contra ciudades ucranianas civiles. Al mismo tiempo, Peskov enfatizó que Rusia supuestamente está lista para negociaciones de paz y señaló que el dictador ruso ha declarado repetidamente la disposición de Moscú para el diálogo. Y también el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, Sergei Lavrov, amenaza con intensificar los ataques contra Ucrania. Lavrov declaró que los países europeos le presentaron a Rusia un ultimátum abierto y duro sobre Ucrania, proponiendo a Moscú aceptar un alto el fuego inmediato en la línea actual del frente y comenzar negociaciones de paz. Y, lo que es importante, compensar el daño causado a Kiev. Y aquí, por extraño que parezca, el modelo iraní o el acuerdo iraní de Donald Trump puede ayudarnos mucho, porque en él precisamente se observa lo que se está exigiendo. Ofrecen Europa, Rusia y Ucrania para poner fin a la guerra. Según Lavrov, los países europeos buscan un cese al fuego lo antes posible, para, cito una frase larga, evitar el colapso de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el frente, congelar el conflicto militar sin eliminar sus causas fundamentales e introducir sus propios contingentes militares en el territorio de Ucrania. La Europa unida sigue soñando con la expansión, intentando deliberadamente dominar Ucrania. Ucrania y Moldavia están siendo atraídas a su órbita, al igual que Armenia. Ucrania es vista como la fuerza de choque de las futuras Fuerzas Armadas Europeas unificadas. Esta situación conlleva graves riesgos para la seguridad global, ya que un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia podría escalar rápidamente a un intercambio de ataques nucleares con consecuencias catastróficas. Bueno, en general, los rusos vuelven a recurrir a las amenazas de ataques con armas nucleares y Lavrov también señaló que el antiguo modelo de seguridad en Europa, que se había construido durante décadas, fue destruido por los propios líderes europeos. Según él, ellos son los culpables. No vayan a pensar que Europa está considerando crear un gran ejército europeo unificado. No después de que Rusia, ese país salvaje, desató una guerra a gran escala, sangrienta y no provocada contra Ucrania. No después de eso. No vayan a pensar que Europa supuestamente no tenía ningún motivo respecto a Rusia, ¿o qué? Lavrov intenta imponer esa lógica, es decir, ahora están volteando todo completamente y dicen que Europa misma ya había planeado esto desde hace tiempo. Europa quería usar a Ucrania como una fuerza de choque contra Rusia y por eso Europa está armando a Ucrania. Yo les subrayé a los rusos que los ucranianos son una nación sensata, ellos lo entienden perfectamente bien. Para los rusos, gente algo tonta y salvaje, les señalo que, miren, hasta 2014 Europa compraba gas y petróleo a Rusia, hacía comercio. Angela Merkel se abrazaba con Vladimir Putin, todo estaba bien. Después de 2014, cuando Rusia atacó a Ucrania en Crimea y en Donbass, Europa empezó a darle la espalda a Rusia. Después de 2022, cuando Vladimir Putin desató una sangrienta guerra a gran escala en Europa, Europa empezó a pensar que, miren, hay que, como dicen, mostrar los dientes a esos rusos desasiados. Hay que armarse, hay que prepararse para una gran guerra, hay que fortalecer la defensa, hay que construir un enorme ejército, hay que aumentar el complejo militar industrial, hay que hacer todo para que esos rusos simplemente tengan miedo incluso de mirar hacia Europa. ¿Qué les parece tal relación causa-efecto? Entonces, Lavrov hizo un llamado a construir una especie de arquitectura de seguridad común y continental, abierta para todos los países de Eurasia, que refleje las realidades multipolares de la actualidad.
Se refiere a que, pues, dejen que Rusia tenga su propia esfera de influencia. Es como decir, ¿por qué Europa de repente empieza a hacer tratos con Armenia? No, ese es nuestro territorio. ¿Por qué Europa, por ejemplo, está entablando relaciones con Ucrania y Moldavia? Moscú dice, este es nuestro territorio, no se atrevan a entrar aquí. Esto es lo que proponen los rusos cuando hablan de un mundo multipolar. Y aquí se vuelve evidente que Europa realmente empezó a presionar al Kremlin con ultimátums. The Economist escribe que Ucrania, Estados Unidos y Europa declararon que la propuesta de un arreglo pacífico en Ucrania podría incluir un plan por etapas, posiblemente similar al que Donald Trump acaba de acordar con Irán. Y así, como escribe The Economist, los fracasos del ejército ruso en el frente, y sí los hay, diga lo que diga Vladimir Putin. Y los éxitos de Ucrania al atacar con drones a Rusia, sus rutas de suministro y objetivos dentro de la propia Rusia, empezaron a cambiar la actitud de Donald Trump hacia el curso mismo del conflicto ruso-ucraniano, la guerra en Ucrania. Los representantes de Kiev y su equipo están llevando a cabo consultas diarias sobre cómo obligar a Rusia a sentarse a la mesa de negociaciones. Y el aumento de los ataques masivos en territorio ruso, como resultó ser, es una de las formas de presionar al Kremlin, lo cual fue apoyado tanto por Europa como por los Estados Unidos de América. Una de las opciones que se están discutiendo sobre cómo debería terminar la guerra en Ucrania es que la guerra termine en 2 meses, 2 etapas. Estas 2 etapas se parecen mucho a lo que firmaron Estados Unidos e Irán. Primero, se supone que habrá un cese de hostilidades a lo largo de la línea actual del frente, extendiéndose de 50 a 70 kilómetros hacia el interior a ambos lados. Es decir, se supone que primero se creará una zona, digamos, de más de 100 kilómetros de ancho a lo largo de la línea del frente, donde cesarán los bombardeos. Luego, si esto se mantiene de manera estable, se llegaría a un acuerdo más amplio sobre un alto al fuego total y el fin de la guerra. Y según The Economist, se han reanudado las negociaciones no oficiales con Moscú, y aquí surgieron filtraciones de que Rusia quiere ganar tiempo hasta octubre, para luego brindar urgentemente apoyo a Donald Trump antes de las elecciones intermedias al Congreso que se celebrarán en noviembre y obtener algo a cambio. O sea, el Kremlin podría aceptar un alto al fuego parcial en algún momento de octubre, como un regalo para Donald Trump antes de las elecciones, pero a cambio exigirá presionar a Ucrania. En Moscú, siguen insistiendo en que están listos para negociar solo en el espíritu de Anchorage, teniendo en cuenta que en la reunión de agosto de 2025 en Alaska, Vladimir Putin supuestamente llegó a un acuerdo con Donald Trump sobre la entrega de todo el Donbass a Rusia y el reconocimiento de jure y de facto de su ocupación, el control sobre Crimea y los territorios ocupados de las regiones de Jersón y Zaporilla. Si esto es realmente así y si Trump y Putin realmente llegaron a ese acuerdo, nadie lo sabe. Pero los rusos siguen diciendo que supuestamente se alcanzaron esos acuerdos, aunque Trump ya los ha desmentido públicamente. Y terminaré este episodio con una cita de la revista The Economist. Pero el ánimo está cambiando en la Casa Blanca, cuyo ocupante el año pasado declaró que Volodymyr Zelensky no tenía cartas en la mano para continuar la guerra. En Washington empiezan a arraigarse 2 puntos de vista ucranianos: que no se puede confiar en Rusia y que Ucrania es la ganadora, no la perdedora. La confirmación de esto fue el exitoso ataque ucraniano a la refinería de petróleo de Moscú en Kapotnia la mañana del 18 de junio, cuando en Evian, Francia, terminaba la cumbre de líderes del Grupo de los 7 y todos, incluido Donald Trump, los participantes de la cumbre del G7 vieron esas imágenes de Moscú en llamas. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Amigos, suscríbanse al canal, escriban su opinión en los comentarios, denle like y comenten qué les parece este formato de videos en este canal de YouTube. Quiero estructurar la política editorial de este canal de una manera un poco diferente. Serán 2 o 3 videos grandes al día en lugar de 4 o 5 y videos cortos, cada uno sobre un tema diferente. En general, escriban su opinión sobre este formato. Y una vez más les pido, si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, ya saben qué hacer. Todos los enlaces y datos de pago están en la descripción de este video. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego a todos.